campo eléctrico. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice así: se tiene un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 20 centímetros y el lado desigual mide 10 centímetros. En uno de los extremos de la base se ubica una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 7 coulomb y en el vértice superior una carga de 5 por 10 a la menos 7 coulomb. Calcular la magnitud del campo eléctrico en el otro vértice de la base. Como siempre les he dicho, lo primero que debemos hacer es un análisis gráfico del ejercicio. Como puedes apreciar, nos están dando un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, más adelante nos dicen que en uno de los extremos de la base se ubica una carga negativa. Esa carga negativa se puede ubicar o en el lado derecho o en el lado izquierdo. Yo la voy a colocar acá en el lado derecho. Y tenemos una carga positiva que se ubica en el vértice superior. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico en el otro vértice de la base, es decir, en este punto. Vamos a identificar la distancia que existe entre esta carga Q2 y este punto y la distancia que existe de la carga 1 a este punto. Como el triángulo es isósceles, dos de sus lados van a medir 20 centímetros. 20 centímetros transformados a metros va a ser igual a 2 por 10 a la menos 1 metro. Y 10 centímetros transformado a metros es equivalente a escribir 1 por 10 a la menos 1 metro. Entonces vamos a hacer la representación vectorial de la magnitud del campo eléctrico que ejerce la carga puntual 1 en este punto. Como esta carga es negativa, entonces las líneas del campo eléctrico están dirigidas de afuera hacia adentro. Es por esa razón que en este punto, si se coloca una carga de prueba, esa carga de prueba se acercaría a la carga puntual Q1. Este vector lo vamos a identificar magnitud del campo eléctrico 1, de la carga 1. Por otra parte, esta carga Q2 también genera un campo eléctrico cuyas líneas radiales están dirigidas de adentro hacia afuera. Por tal motivo, si en este punto se coloca una carga de prueba, esta carga de prueba se alejaría de la carga puntual debido a ese campo eléctrico. Este vector lo vamos a identificar como la magnitud del campo eléctrico debido a la carga 2. Muy bien, ¿qué no debemos hacer ahora? Debemos hallar la magnitud de este campo eléctrico y debemos hallar también la magnitud de este campo eléctrico para poder determinar la magnitud del campo eléctrico resultante en este punto del triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la magnitud de este campo eléctrico? Haciendo uso de la siguiente ecuación. Acá la tenemos. Entonces vamos a sustituir los datos correspondientes. La magnitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Esa constante va multiplicada por la carga puntual Q1, que es una carga negativa cuyo valor es menos 1,6 por 10 a la menos 7 coulomb. Debo indicarte que no es necesario colocar el signo negativo. Además de eso, esa información va dividida por la distancia que existe desde la carga Q1 al punto donde se está haciendo el estudio, es decir, de acá a acá, y esa distancia es de 1 por 10 a la menos 1 metro elevado al cuadrado.
Hacemos los cálculos correspondientes en el numerador. Multiplicamos los números que no son potencia de base 10. 9 multiplicado por 1,6 es igual a 14,4. Eso va a quedar multiplicado por una potencia de base 10 que va a tener un exponente positivo, ya que 9 menos 7 es igual a 2. Acompañado de newton metros cuadrados sobre coulomb, ya que un coulomb de acá se simplifican con un coulomb de acá. Eso va dividido, 1 elevado al cuadrado seguiría siendo 1, multiplicado por 10 elevado menos 1 por 2 serían menos 2 metros cuadrados. Metros cuadrados se va a quedar a simplificar con metros cuadrados y el resultado va a quedar newton sobre coulomb. Entonces la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 14,4 multiplicado por una potencia de base 10 que va a tener un exponente positivo, ya que 2 menos 2 da como resultado 10 elevado a la 4 newton sobre coulomb. Expresando este resultado en notación científica, desplazamos la coma un espacio, entonces quedaría que la magnitud del campo eléctrico de la carga 1 va a ser igual a 1,44 por 10 elevado a la 5 newton sobre coulomb. Y ya hemos identificado o calculado la primera magnitud. Vamos con la siguiente, que es la magnitud del campo eléctrico de la carga puntual Q2. Ok, aquí tenemos la misma ecuación usada anteriormente, pero con variables distintas. Decimos que el campo eléctrico debido a la carga puntual Q2 va a ser igual al valor de la constante, que ya la conocemos, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de la carga Q2, que es 5 por 10 a la menos 7 coulomb, y todo eso dividido entre la distancia que existe de la carga puntual Q2 al punto en estudio. Esa distancia es de 2 por 10 a la menos 1 metro, todo eso elevado al cuadrado. Realizamos los cálculos correspondientes en el numerador, multiplicamos 9 por 5, nos da como resultado 45, y ese resultado va a quedar acompañado de una potencia de base 10 con exponente positivo, ya que 9 menos 7 es 2 newton metros cuadrados sobre coulomb. Un coulomb de acá se simplifica con un coulomb de acá. En el denominador va a quedar 2 elevado a la 2 serían 4, multiplicado por una potencia de base 10 con exponente negativo, ya que menos 1 multiplicado por 2 es menos 2 metros cuadrados. Metros cuadrados se simplifica con metros cuadrados y el resultado va a quedar acompañado de newton sobre coulomb. Magnitud del campo eléctrico 2 va a ser igual a 45 entre 4, 11,25, multiplicado por una potencia de base 10 con exponente positivo, que es 10 elevado a la 4, ya que 2 menos 2 nos da como resultado 4 newton sobre coulomb. Expresando este resultado en notación científica, desplazamos la coma un espacio hacia la izquierda, entonces la magnitud del campo eléctrico 2 es igual a 1,125 por 10 elevado a la 5 newton sobre coulomb. Y hemos hallado la segunda magnitud. Nos corresponde ahora hallar la magnitud resultante en este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el método del paralelogramo, que es el siguiente. Vamos a dibujar este vector E1 y el vector E2 de este lado. Y vamos a trazar unas líneas imaginarias paralelas al vector E1 y unas líneas imaginarias paralelas al vector E2. Desde este punto a este punto vamos a dibujar un vector que vamos a llamar vector ER, que es el vector resultante. Entonces, para hallar la magnitud de este vector, vamos a hacer uso de la ley del coseno.
Para poder aplicar la ley del coseno necesitamos la magnitud de este vector, que ya la tenemos acá, y necesitamos la magnitud de este vector, que también lo tenemos. Entonces lo único que nos está haciendo falta es el ángulo que se forma en este vértice debido a este vector y estas líneas imaginarias. ¿Cómo vamos a determinar este ángulo? Debo indicarte que este ángulo que se forma acá es igual a este ángulo, por ser ángulos alternos internos. Entonces, como acá tenemos un triángulo isósceles, si nosotros trazamos una bisectriz, esa bisectriz va a dividir este triángulo isósceles en dos partes iguales y se formarán dos triángulos rectángulos, donde este segmento sería la hipotenusa y este segmento sería el cateto adyacente a este ángulo. Como la distancia que hay de este punto a esta carga puntual es de 0,1 metro, si lo dividimos entre 2, entonces esta distancia sería, la distancia del triángulo rectángulo sería de 0,05 metros. Si tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, podemos aplicar la razón trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Dijimos entonces que el cateto adyacente es 0,05 y la hipotenusa va a ser 0,2. Coseno del ángulo va a ser igual a esos valores. El coseno lo vamos a trasladar al otro lado de la igualdad como coseno elevado a la menos 1 para determinar el valor de este ángulo. Decimos que el ángulo es igual a coseno menos 1 del cociente de 0,05 y 0,2, que da como resultado 0,25. Coseno menos 1 de 0,25 es igual a 75,52, que es el valor de este ángulo. Pero como te dije anteriormente, el valor de este ángulo va a ser el valor de este mismo ángulo. Y ahora sí podemos aplicar la ley del coseno. La ley del coseno es la siguiente ecuación. La tenemos acá, que es la ecuación ya despejada y utilizando las variables correspondientes al ejercicio. Vamos a realizar la sustitución correspondiente. Vamos a sustituir la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2, nuevamente la magnitud del campo eléctrico 1, la magnitud del campo eléctrico 2 y el ángulo, que es 75,52. Decimos que la intensidad del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a todo esto. Cuando hagas uso de tu calculadora e introduzcas correctamente toda esta información, esto debería darte un resultado igual a 159.031,0908 newton sobre coulomb. Y expresando este resultado en notación científica va a ser igual a 1,59 por 10 elevado a la 5 newton sobre coulomb. Hemos desplazado la coma 1, 2, 3, 4, 5 espacios hacia la izquierda. Es por esa razón que el exponente es 5 positivo. Nos vemos en un próximo video.